Minería junto al grupo CRU, una de las consultoras más relevantes en esta materia a nivel internacional. Como todos sabemos, el cobre es una variable clave para Chile, pues aporta aproximadamente el 10% de los ingresos fiscales, incluso ha llegado a más del 30% en algún año en particular, el 60% de las exportaciones y aproximadamente el 6% del empleo tanto en forma directa como indirecta. Pero independiente de los indicadores económicos, la minería en general es un gran aporte en términos sociales para el país, ya que hay muchas ciudades que no existirían si no fuera por este sector. Por ello, la minería es un aporte no solo en términos económicos, sino sociales y estratégicos para Chile. Dada esta importancia del sector y en particular del cobre, hemos organizado este seminario para ayudar a entender qué sucede con esta variable y qué se visualiza para el futuro. Esta iniciativa la hemos estructurado en 3 bloques. En primer término tendremos un saludo del presidente de Sonami y del encargado de CRU para Latinoamérica. Luego, los expertos de CRU nos mostrarán cómo visualizan el mercado y los resultados de estudios que han realizado recientemente. Finalmente, responderemos preguntas del público, para lo cual ustedes pueden hacer sus preguntas a través del chat. Para dar inicio a este seminario, saludamos al presidente de la Sociedad Nacional de Minería, don Diego Hernández. Buenos días a todos. Deseo en primer término agradecer a todos quienes se han conectado para esta actividad que por segundo año consecutivo hemos organizado con CRU, una de las más prestigiosas consultoras a nivel mundial en materia minera. También vaya nuestro saludo para Juan Esteban Fuentes de CRU Group y su equipo, particularmente Eric Heimlich y Francisco Acuña, quienes nos acompañarán esta mañana. Sin duda que el precio del cobre es una materia de la mayor relevancia para la economía nacional, pues un mayor nivel de cotización dinamiza la economía y contribuye a incrementar el aporte de este sector productivo al financiamiento fiscal, especialmente en la actual coyuntura de crisis sanitaria. En esta oportunidad analizaremos el mercado del cobre y trataremos de dar respuesta a la pregunta: ¿está perdiendo fuerza el ciclo del cobre? Junto con ello, examinaremos las oportunidades y amenazas a la industria minera. Hemos visto el último año un importante incremento del precio del cobre. Es así como la cotización de nuestro principal producto minero y de exportación se ha elevado 21% desde fines de diciembre pasado a la fecha. Sin embargo, al considerar el precio más bajo del 2020, su valor se ha más que duplicado, incrementándose 104%. Y hoy día volvió a subir y está a un nivel de 4,40. El precio del cobre ha crecido debido a la rápida recuperación de China. Los estímulos aplicados por esta nación en orden a inyectar liquidez, rebaja de impuestos e inversión en infraestructura han tenido un claro efecto, pues China se ha recuperado a mayor velocidad de lo que se había estimado inicialmente. A lo anterior se suma la depreciación del dólar, el apetito por riesgo de los fondos de inversión, la disminución de inventarios, las altas expectativas sobre el plan de estímulo y el programa de economía verde que impulsa el presidente Joe Biden. También se debe considerar el optimismo que genera la masiva distribución de las vacunas contra el COVID-19, lo que augura una más rápida recuperación de la economía mundial. No obstante, el principal impulsor del precio del cobre, desde $2.09 por libra el 23 de marzo del 2020 a 4,86 el 10 de mayo pasado, ha sido China, que capta más del 50% del consumo mundial de cobre. En los últimos 60 días, este país volvió a remecer el mercado de los metales con su decisión de liberar sus reservas estratégicas de cobre y otros metales industriales. Su objetivo: reducir la presión inflacionaria que está generando el acelerado aumento del precio de los commodities mineros. Pero además de China, el precio del cobre ha sentido el impacto de la política monetaria de Estados Unidos, luego que la Fed decidiera hacer algunos cambios y adelantó en un año la subida en la tasa rectora que se iba a aplicar en el 2024. Esto está causando una mayor apreciación del dólar
y por consiguiente la caída en la cotización de todos los productos mineros. Junto a lo anterior, también ha influido la actuación de los fondos de inversión que se están deshaciendo de posiciones largas ante los anuncios de China. Ello naturalmente ha presionado a la baja la cotización del metal. El precio que tenemos hoy es una demostración de que efectivamente el cobre tiene futuro, con una oferta y demanda equilibrada. Nos hemos dado cuenta que la oferta y la demanda está bastante balanceada. Esta pandemia ha reforzado la utilización del cobre. Asimismo, las economías de los países desarrollados occidentales y también los asiáticos, China, Japón y Corea, están comprometidos con el combate y la mitigación del cambio climático. La electromovilidad y las energías renovables son parte importante de eso, lo que causa que la demanda de cobre esté aumentando con una mirada de mediano y largo plazo. Por eso somos optimistas con respecto al futuro del cobre, por estas nuevas aplicaciones que van a ser cada vez más importantes. Estos serán los temas que analizaremos en este encuentro con la consultora Cruz. Agradezco la participación de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. A continuación, Juan Esteban Fuentes, encargado de Cruz Group para Latinoamérica, les dará unas palabras de bienvenida. Buenos días, muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias a Sonami por la invitación y hacer este webinar en conjunto, a María Cristina por moderar, a Diego por las palabras de bienvenida y a Álvaro Merino por organizar este webinar. Dame un segundo, ya. Básicamente, esta es la agenda que tenemos preparada para hoy día, tal como lo dijo María Cristina. Primero vamos a hacer una primera introducción a lo que es CRU para quienes no nos conocen. Luego, una de las presentaciones es si está perdiendo fuerza el precio del cobre, dada por nuestro consultor principal, Eric Heimlich. Luego tenemos un análisis preparado por el proyecto de royalty que hoy día está en el Congreso, a cargo de Francisco Acuña, consultor senior de nuestra empresa, y luego la sección de preguntas y respuestas a cargo de María Cristina. Básicamente, CRU es una empresa de inteligencia de mercado de metales y minerales y fertilizantes que fue fundada en el año 69, hace ya más de 50 años. Partimos primero con cobre y ahí a mano derecha podemos ver cómo fuimos agregando distintos commodities, desde subproductos de la minería del cobre, a acero, hierro, fertilizantes, ácido sulfúrico, litio últimamente, y cubrimos una gran variedad de lo que está en la tabla periódica de los elementos. Tenemos distintos tipos de servicios, suscripción a nuestros reportes periódicos, temas de consultoría, organizamos también conferencias y hacemos descubrimiento de precios en mercados que no son transparentes. Por ejemplo, el cobre es un mercado transparente en términos de que hay una bolsa que fija su precio de forma diaria, como es la Bolsa de Metales de Londres. Pero hay productos, por ejemplo, como el litio, que no tienen una bolsa que fije su precio, sino que son contratos entre productores y compradores o traders. Y también cumplimos con poder descubrir esos precios. Estamos distribuidos en varias oficinas alrededor del mundo. En Santiago tenemos una oficina hace ya más de 15 años para atender a nuestros clientes de Latinoamérica, y estamos en ubicaciones que nos permiten entender tanto la demanda como la oferta. Por eso estamos en Estados Unidos, centros financieros como Londres y China, que es muy importante, al igual que Singapur y Australia. En Chile tenemos un equipo de 10 personas, desde analistas de metales base, acero, consultores para nuestra área de consultoría y área comercial. Hoy día estará hablando Eric Heimlich, ahí en la foto están sus datos de contacto, al igual que los de Francisco Acuña. Así es que muchas gracias por asistir, y dejo a María Cristina para que introduzca a Eric. Muchas gracias, Juan Esteban. Ahora escucharemos las presentaciones de los expertos de CRU, como dijo Juan Esteban.
Cada uno de los expertos tendrá 15 minutos para presentar, para luego dar espacio a las preguntas, que pueden hacer desde ya a través del chat. Como para nosotros es muy importante la participación del público que nos acompaña, queremos dejar unos 15 a 20 minutos de consultas. Así que es por ello que me van a disculpar los presentadores, que les recuerde cuando les queden 2 minutos de presentación. Saludamos entonces a nuestro primer presentador, Eric Heimlich, analista principal de CRU, quien nos dará una visión del mercado. Adelante, Eric. Muchas gracias, María Cristina, por la presentación. Voy a tratar de mantenerme dentro del tiempo que tenemos para presentarle. Diego hizo una muy buena presentación en realidad de los elementos que han estado moviendo al mercado del cobre últimamente. Ahí, como ustedes pueden ver, está gráficamente representado. En este caso, generalmente presentamos la Bolsa de Metales de Londres, en este caso son los valores en yuan en la bolsa de Shanghái, pero bueno, siguen la misma trayectoria, salvo pequeñas diferencias de arbitraje. Y se puede ver lo que muy bien describía Diego, desde los mínimos, digamos, en marzo de 2020 hasta el máximo en 10 de mayo, cuando llegó a los $10.720 por tonelada, o 486 centavos de dólar por libra. Y luego se produjo esa caída, que es en el fondo la que da origen al título que elegimos. ¿Qué es lo que está pasando? Se está, digamos, perdiendo fuerza este ciclo, lo cual llama un poco la atención cuando uno piensa que hasta hace poco estábamos discutiendo si estábamos entrando en un superciclo del precio del cobre o no. Entonces ese es el foco que queremos tener. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que se viene hacia adelante? En realidad la trayectoria del precio ha estado justamente impulsada por una combinación de factores, incluyendo algunos que son externos a lo que es directamente los fundamentos del mercado, es decir, la oferta y demanda de cobre, y que tienen más que ver con el contexto macroeconómico. Algunas de las cosas que mencionaba Diego son tal vez las más importantes, como el cambio en la política monetaria de Estados Unidos frente a las perspectivas inflacionarias. Eso ha tenido, por supuesto, una repercusión en el dólar, y el dólar tiene un efecto directo sobre los que son los precios de los commodities. También ha estado el tema de China y cómo ha reaccionado China frente a estos precios elevados de los commodities, no solo del cobre. Las posiciones de los inversionistas y cómo apuestan frente a los mercados, a los distintos mercados de commodities, y cómo se posicionan también con respecto a distintos tipos de activos, entre los cuales el cobre juega un rol importante. Y por supuesto han habido también desarrollos más de fundamentos con temas más de mercado. Lo que sí es importante tener en consideración en todo este análisis es lo que está en el gráfico de la mano derecha, que estamos en un periodo de, continuamos, digamos, en un periodo de inventarios muy bajos, y eso va a ser determinante para lo que se espera hacia futuro. En la medida en que existen inventarios bajos, uno tiene una relación de precios con inventarios mucho más pronunciada, y eso significa que cualquier disrupción de la oferta, cualquier aceleración, digamos, de la demanda inesperada puede generar pics de precios muy fuertes, que es lo que hemos estado viendo últimamente, y en general se ven reacciones mucho más fuertes del precio, y al final eso termina teniendo como promedio, digamos, esa volatilidad también genera un promedio un poco más alto de los precios del cobre. La siguiente lámina, por favor. Bueno, para ver un poco más qué es lo que nosotros estamos esperando y entrar un poco en un par de estos temas en algo más de detalle, lo que yo les mencionaba primeramente eran esos temas macroeconómicos, entre los cuales últimamente ha cobrado especial importancia el tema del dólar, que como ustedes pueden ver ha tenido esa recuperación en el último periodo, y lo que nosotros vemos hacia adelante también es un progresivo fortalecimiento del dólar. Nosotros, esto obviamente tiene que ver con las perspectivas inflacionarias que se han dado a raíz de todas las políticas de estímulo para sacar a los países de la recesión que se provoca a raíz de la pandemia. Nuestra postura, o la postura de los economistas de CRU, es que el aumento de la inflación es un proceso transitorio y que se va a normalizar en la medida que, digamos, el sector servicio, fundamentalmente de la economía, que es el que más ha sufrido, vuelva a fortalecerse. Y por lo tanto hay un tema ahí fundamental, que es una perspectiva inflacionaria. Hay una perspectiva inflacionaria más alta a largo plazo,
tiene, obviamente, digamos, la perspectiva inflacionaria tiene un correlato en las posiciones de política monetaria de la Fed de Estados Unidos, pero también del Banco Central Europeo. Ahora, el impacto sobre los precios que esto tiene, digamos, es variable. El cobre, como yo decía, es un activo real y por supuesto, en un escenario económico más inflacionario, aumenta la demanda por activos reales, y eso tiene un efecto que es naturalmente positivo para el precio del cobre, que es considerado hoy en día una de las alternativas de inversión cuando existen, digamos, cuando existe un ambiente que es inflacionario. Sin embargo, a corto plazo hay una reacción negativa si hay un endurecimiento de la Fed en la forma de apreciación del dólar de Estados Unidos, ¿no? Y si hay una venta de activos que sea masiva, una venta de activos de riesgo, eso podría terminar siendo perjudicial para el precio del cobre. Otro tema que ya mencioné, que también es importante para los movimientos que se han producido del precio del cobre, es esta idea de cómo China ha ido actuando con respecto al mercado, que es algo bastante inusual. Ha habido históricamente numerosas oportunidades en que el gobierno chino ha entrado al mercado del cobre para adquirir reservas estratégicas, pero al menos en el cobre no había ocurrido que saliera a vender estas reservas para, digamos, moderar un poco lo que el gobierno chino veía como un ambiente un poco especulativo en términos de los precios de commodity, no solo del precio del cobre, sino de los demás commodities. Por lo tanto, el mensaje que hay detrás de esa política, digamos, de salir a vender estas reservas es muy fuerte. Además, no era solo, como ustedes saben, no era solo salir a vender reservas estratégicas, sino también tomar medidas con respecto a la forma en que estaban actuando en los mercados las empresas estatales chinas en términos de restringir la toma de posiciones que fueran consideradas especulativas y tomar una serie de medidas que redujeran la presión sobre los mercados de commodities. Y esto, por supuesto, yo diría que junto con lo que mencionábamos del dólar, ha tenido un efecto muy dramático. Es decir, produjo claramente esta caída de 10% que veíamos anteriormente. Ahora, el otro tema que está ocurriendo es hoy en día y que está, digamos, moviendo el mercado un poco es lo que está pasando con COVID-19. El COVID-19 todavía no se ha terminado, por supuesto estamos entrando en una tercera ola y con la variante Delta es bastante incierto lo que puede pasar y cómo puede eso afectar tanto a oferta como demanda. Hoy en día hay algunas regiones que están siendo más afectadas que otras, obviamente donde las tasas de vacunación son más altas, existe más optimismo con respecto a que la recuperación económica que hoy día estamos viendo pueda continuar, pero hay otras zonas del mundo en donde eso en realidad está por verse. La siguiente lámina, por favor. Ahora, ¿cómo ha pegado todo esto metiéndose un poco más en lo que es realmente el consumo de cobre? Aquí tenemos un escenario bien distinto si miramos a China o si miramos al resto del mundo, fundamentalmente Estados Unidos y Europa, y si miramos al resto del mundo, Asia, los principales consumidores tanto del noreste asiático como del sudeste asiático. En Europa, sobre todo, hemos visto una recuperación que ha sido muy, muy fuerte en este año. Lo que ustedes pueden ver ahí en el gráfico, los indicadores de manufactureros son bastante sólidos. Lo que nosotros entendemos de los semifabricantes de cobre también tenemos contacto con ellos y nos dicen que digamos, tienen demanda muy fuerte por sus productos y en general se ve, a pesar, digamos, de algunas áreas donde ha habido problemas que tienen sobre todo de tipo logístico, ¿no es cierto? En general ha habido un despegue económico que ha sido bastante fuerte. Y nosotros hemos revisado al alza lo que es el consumo de cobre en Europa Occidental. Y para este año lo estamos viendo con una recuperación extremadamente fuerte de alrededor de un 11,6% con respecto al año pasado. Existe un poco el temor en Europa de que una parte de este fuerte consumo que estamos viendo hoy en día sea para, digamos,
aumentar los inventarios, asegurarse hacia el futuro y que eso podría, digamos, moderar hacia adelante un poco el crecimiento del consumo. Sin embargo, los datos en realidad no, no parecen apoyar 100% esta visión y más bien dan la impresión de que estamos realmente frente a una recuperación post-recesión muy fuerte y que está teniendo un impacto sobre los sectores de consumo de cobre también muy fuerte. Y lo mismo puede decirse sobre Estados Unidos. Hay varios sectores que se están viendo recuperados muy fuertemente. El sector manufacturero está muy bien en Estados Unidos. El sector de construcción, sobre todo construcción residencial, también está tomando una trayectoria ascendente y también hemos nosotros incrementado nuestras perspectivas de consumo en Estados Unidos. Teníamos antes 6,3% de crecimiento este año, hoy en día estamos viendo alrededor de 8,1%, es decir, una recuperación muy alta del consumo en Estados Unidos. La situación en ex China, digamos en Asia, el resto del Asia, como les decía, es un poco más variada. Hay, un poco en parte por los brotes de COVID, estamos viendo que las economías están, todavía no están en ese proceso de recuperación tan fuerte y tenemos sobre todo en el sureste asiático, tenemos varias regiones que están un poco más débiles en términos de consumo hoy en día, y va a depender un poco justamente de lo que decía antes, de cómo se desarrolla el tema de la pandemia. India, por ejemplo, es un ejemplo donde nosotros hemos rebajado nuestras expectativas de consumo. Antes teníamos 10%, hoy en día estamos pensando en 10%. Y finalmente, lo más importante, porque China, como bien sabemos, representa alrededor de un 55% del consumo de metales. En realidad lo que hemos visto en China es una pequeña desaceleración. Es decir, China durante la primera parte del año fue la región donde realmente el consumo se recuperó rápidamente, generalmente las sorpresas eran positivas, es decir, se recuperaba más rápido de lo que uno esperaba. Sin embargo, y esto está relacionado con lo que conversábamos de la reacción del gobierno chino, ha habido una moderación de la demanda, que es sobre todo una reacción al precio. Es decir, estábamos en precios récord que no habían sido vistos en mucho tiempo. Y eso empezó a afectar la parte financiera de los fabricantes de cobre, de los semimanufactureros, que empezaron a verse aproblemados un poco por estos altos niveles de precio y digamos, empezaron a bajar sus niveles de inventario, empezaron a bajar sus niveles de compras. Y eso se vio reflejado en muchos indicadores. Tal vez el más claro era el nivel de premios en China, que llegó a niveles mínimos que no se veían en muchos años. Es decir, nosotros hace tiempo que veíamos viendo una cierta debilidad de la demanda china, la demanda real china, pero estaba un poco enmascarada por todos estos factores macroeconómicos que hemos ido mencionando. Al final de cuentas, nosotros rebajamos un poco nuestras perspectivas de China en alrededor de, en algunos puntos porcentuales, a aproximadamente 2,5% este año con respecto al año pasado. Sin embargo, a nivel global, ¿eso qué es lo que significa? China es más de la mitad, por lo tanto, nuestra perspectiva es más o menos parecida a lo que teníamos antes, no se ha visto modificada sustancialmente, es un poquito más baja en términos porcentuales lo que teníamos antes, a nivel global. La próxima lámina, por favor, Juan Esteban. Sin embargo, a ver, para un poco la pregunta era esto, ¿qué está pasando con el ciclo del cobre? Estos son antecedentes que implican que estamos en este periodo recuperativo, pero que tal vez este periodo de recuperación post-COVID, sobre todo en China, ya está llegando a una fase en que el mismo gobierno ya ha terminado con la gran parte de esas políticas de estímulo que fueron las que generaron ese repunte extremo. Entonces estamos pasando una etapa un poco diferente. Eso mismo va a pasar en Europa y en Estados Unidos, que están en una etapa anterior, están en esa etapa de recuperación que es muy fuerte y donde todavía persisten los estímulos que generan esta demanda extraordinaria. Sin embargo, estamos viendo esa tendencia a la moderación y eso es un poco lo que causó obviamente la caída en el precio y lo que va a, también nosotros creemos a determinar la trayectoria hacia adelante. Sin embargo, Eric. Ya, muchas gracias. Sin embargo, también hay elementos que son muy positivos y que nosotros queremos resaltar y tienen que ver con el sector de la economía verde y un sector en particular que es fundamental para el cobre, que son los vehículos eléctricos. Y lo que muestran estos gráficos son dos cosas. Uno es cómo sin los vehículos eléctricos, sin este nuevo sector de consumo, en realidad el consumo del cobre habría tendido a aplanarse
si uno lo mira en una perspectiva de muy largo plazo, pero es gracias a este nuevo sector de demanda de cobre donde sigue creciendo. Y si uno lo compara con otros commodities, con otros metales, ve que el cobre está muy privilegiado con respecto a cómo la economía se va a ir transformando a una economía más verde. Y no me voy a detener por tiempo, pero las perspectivas se han ido acelerando de cómo la penetración de los autos eléctricos va a ir avanzando en el mercado, y eso es lo que muestra el gráfico de la derecha. Hoy en día hemos visto, basado en lo que está ocurriendo en el 2021, en términos de ventas, en términos de penetración de mercado en los principales mercados, en China, en Europa, en Estados Unidos, que esto está acelerándose. Esto es una respuesta a, por supuesto, a políticas, pero también a mejoras tecnológicas, a caída de precios que permiten esa penetración más fuerte. La siguiente lámina, Juan Esteban, por favor. Ahora quisiera, dos últimas láminas, va a hablar sobre algunos temas de demanda también Francisco, así que voy a mantenerlo más o menos breve. Obviamente el año pasado fue un año de disrupciones muy fuertes, tuvimos alrededor de 5.8% en el lado minero, y este año no debería sorprender que las disrupciones siguen siendo altas, tal vez menos sorprendentes, pero esperábamos que fuera difícil recuperarse, sobre todo en países como Perú. La recuperación ha sido muy lenta. Sin embargo, las sorpresas han sido más bien al alza. Nuevamente un poco, digamos, analizando el tema de cómo se viene el ciclo del cobre, las sorpresas por el lado de la oferta han tendido a ser al alza. Es decir, y es probable que eso continúe siendo al alza porque, por ejemplo, en Perú hemos visto que la situación de la pandemia por fin está tendiendo a mejorar, lo que va a llevar a tasas de operación un poquito más altas, y eso podría fortalecer la oferta en la segunda parte del año. Y lo más importante es que viene un periodo en donde va a entrar una buena cantidad de proyectos nuevos, que es lo que se muestra en el gráfico de la mano derecha, y por lo tanto vamos a tener un periodo en que va a haber más disponibilidad de cobre en el mercado. Esto no es permanente, no es de largo plazo, pero sí vamos a ver una pequeña ola de consolidación, de culminación de proyectos que van a entregar más oferta al mercado. La siguiente lámina, Juan Esteban. Sin embargo, de la misma manera en que en el lado de la demanda miramos un poco más hacia el largo plazo, quería también mencionar dos puntos nomás por el lado de la oferta en el largo plazo. Uno de los puntos es que no cabe duda de que la presión que viene sobre el desarrollo de proyectos con todos los requerimientos ESG, los requerimientos de medio ambiente, sociales, de gobernanza para los proyectos, eso está generando un cambio que es más sistémico por el lado de la oferta, y es una de las razones por las que, digamos, el interés en el mercado del cobre con respecto a otros mercados, ¿no es cierto?, es posible que continúe. Lo que muestra este gráfico básicamente es cómo los proyectos evolucionan a través de un periodo de 5 años, eso es histórico. En la medida que hay más desafíos, por ese lado, esas transiciones, esa evolución de los proyectos se hace más lenta, se hace más dificultosa. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Estamos viendo que eso va a afectar en distintas maneras. Va a restringir la oferta porque hace más difícil avanzar en los proyectos. Está generando también temas de aumento de CAPEX, porque hay, digamos, hay cosas que antes no había que invertir, que ahora se hace necesario invertir, y también está generando cambios por el lado del OPEX. En algunos casos puede que haya ahorros de OPEX, en otros lados, por ejemplo, si lo pensamos en términos acá en Chile, por ejemplo, la desalinización, hay aumentos de OPEX. En el fondo hay una transformación muy grande del sector de la oferta. Y con eso termino la presentación, y bueno, encantado de responder preguntas en la parte final del seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric, por el tremendo barniz que nos diste del mercado, qué es lo que está pasando en el mercado, y todo este contexto macroeconómico que efectivamente afecta al precio del cobre y todos los detalles que nos contaste. Ahora le damos la palabra a Francisco Acuña, consultor senior de CRU, que nos hará un Zoom en Chile. Adelante, Francisco, muchas gracias. Muchas gracias, María Cristina. Entonces, para avanzar y un poco seguir en línea con, como Eric iba comentando sobre cómo se viene la oferta en los próximos años, la oferta minera, queremos hacer un zoom ahora en Chile, qué pasa específicamente con el proyecto de royalty, cómo vemos que podría impactar a la industria y por ende a la oferta a escala global, entendiendo que Chile es el mayor productor de cobre a nivel mundial. Brevemente, quizá ya la mayoría lo ha visto, alguna reforma ha estado presente en la prensa, la nueva propuesta de royalty que está actualmente en discusión en el Senado, y como fue al menos aprobada en la Cámara Baja, se establece un royalty de 3% al valor, esto quiere decir un 3% del valor de lo producido, del producto,
y luego de esto una escala que aumenta con distintas tasas marginales a medida que el precio del cobre va subiendo cada 50 centavos. La que puede llegar a una tasa marginal de 5% en el caso de los precios más elevados. Ahora, ¿qué significa esto en la realidad en términos de tasa efectiva de royalties? Lo que mostramos en el gráfico abajo a la izquierda, en la cual la tasa efectiva de royalty, considerando estas tasas marginales adicionales, para escenarios de precio entre $4, $4,5 la libra, que es más o menos donde estamos hoy en día, tendríamos tasas efectivas de un 20 a un 27% aproximadamente, solamente de royalty. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que voy a presentar ahora y qué fue lo que hicimos? Analizamos cuál podría ser el impacto, asumiendo que este royalty implementado tal cual en la industria y qué efecto tendría actualmente tanto en la competitividad de costos como también en las inversiones futuras. Entonces, en primer lugar, lo que estoy buscando en esta lámina, en el lado izquierdo, es la curva de costos del Crude Cash Cost al año 2021 y marcado en colores oscuros están las operaciones chilenas. Gráficamente uno puede ver que la gran mayoría de las operaciones chilenas están en el segundo o tercer cuartil de la industria, aunque obviamente existen operaciones mineras que están en todo el espectro de la curva de costos. Y si hacemos un escenario hipotético en el cual el royalty es implementado tal cual este año y todas las empresas estuviesen sujetas a a un escenario de precio de $3,4 libras, vemos cómo cambia la curva, como se muestra aquí a la derecha, donde ya gran parte de casi la totalidad de la producción estaría en el tercer y cuarto cuartil. En particular, estimamos que el 86% de la producción chilena estaría ya sea en el tercer o cuarto cuartil, comparado con el 51% que es en el caso de que no existiera el royalty. Esto significa un aumento en promedio de 35% en el aumento de cash cost de las operaciones mineras. Ahora, como se ve en la curva, ahora hicimos un ejercicio considerando un precio de $4 y como vimos anteriormente, ya que hay una tasa marginal que incrementa con el precio del cobre, en este escenario, la totalidad de la producción nacional estimamos que estaría dentro del tercer y cuarto cuartil, distribuida aproximadamente en 50 y 50%. Entonces, ¿esto qué significa? Un cambio sustancial en la curva de costos, no solamente de la chilena, sino que también de la industria, y lo que posicionaría posiblemente, nuevamente entendiendo que esto es un escenario hipotético, hoy en día, si el proyecto estuviese implementado en todas las operaciones mineras, esta sería la realidad, creemos, en términos de competitividad. Ahora, dicho esto, aún en tal escenario, entendiendo que el precio del cobre estaría más alto, igual existirían márgenes operacionales en gran parte de las operaciones mineras. Sin embargo, obviamente, la competitividad y el upside de aprovechar precios, escenarios de mayores precios, no estaría presente y tendría un impacto, podría tener un impacto significativo. Ahora, este análisis es obviamente estático, no toma en consideración hartas variables, que si lógicamente cambia la estructura de costos de esa manera, esto haría que las operaciones mineras en realidad probablemente cambiarían sus planes mineros, cambiaría el análisis de cuál sería el cut grade, cambiaría las reservas, cambiaría el desarrollo de fase, proyectos de expansión probablemente se tendrían que realizar, etcétera, etcétera. Entonces, no basta simplemente con hacer este análisis quizás tan directo, porque estoy asumiendo que tal cual como está una operación minera, va a tener el rol royal, sino que hay que entender que podría haber un potencial cambio importante de los niveles de producción en las operaciones actuales, y para nuevos proyectos, obviamente, totalmente tendría un impacto mayor, como lo vamos a ver más adelante. ¿Y por qué los proyectos son importantes? En esta línea, si Chile quiere mantener su competitividad, y no solo su competitividad, sino que su posición favorable en términos de captar inversión extranjera en minería, como se ve en este gráfico, aquí lo que se refleja es la inversión en CAPEX de proyectos de cobre mineros a nivel mundial, cuánto es captado por Chile. ¿Ya? O sea, perdón, en las barras lo que se ve es el CAPEX a nivel en proyectos de cobre en Chile, y en la línea se ve qué porcentaje es del total de CAPEX en proyectos de cobre a nivel mundial. Entonces, como se ve, en la última década Chile ha mantenido más o menos un promedio un 25% de todo el CAPEX a nivel mundial que viene a Chile, y se ve que los próximos años va a seguir así gran parte por los proyectos que ya están comprometidos, los proyectos de expansión Brownfield, entre ellos Quebrada Blanca 2, el Teniente Nones Mina, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando vemos hacia adelante, vemos un bajón
de esto, y si Chile quiere mantener su calidad de destino preferente para inversión minera en cobre, va a depender mucho de proyectos greenfield, cosa que no ha sido el caso en los últimos años, donde gran parte de la expansión ha venido producto de proyectos brownfield. Sin embargo, en Chile hoy día se van a necesitar proyectos greenfield para mantener este liderazgo en términos de inversión. Ahora, esto obviamente, un nuevo esquema de royalty tendrá un impacto importante en los proyectos greenfield, ya que son los proyectos de mayor riesgo técnico, financiero, etcétera, ya que se trata de proyectos completamente nuevos en que hay un menor entendimiento de los depósitos, en el que no hay infraestructura existente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál fue el análisis que nosotros quisimos hacer? Fue entender qué pasaría en un proyecto hipotético greenfield y cómo impactaría potencialmente en su valorización este nuevo esquema de royalty. Entonces, este proyecto hipotético considera una producción de 175.000 toneladas de cobre fino al año. Esto es algo más grande que la reciente expansión de Spence, por ejemplo. Tendría una vida de 30 años, CAPEX promedio de la industria 3,2 billion o 3.200 millones de dólares, estaría en producción en 2024 y tendría un cash cost promedio de la industria nacional. En resumidas cuentas, lo que nosotros estimamos que este proyecto hipotético, aunque no es tan alejado a la realidad, tendría un NPV, un valor presente neto de 1.800 millones de dólares aproximadamente, evaluado con esta tasa. Lo que entrega una tasa de retorno de 15% y un periodo de recuperación de la inversión de 12 años. Y un poco lo que se ve aquí a la derecha, este es el NPV descontado acumulado anual. Ahora, ¿qué pasaría si es que existiese el royalty tal cual estaba presentado, al menos, o como nosotros lo entendemos que está presentado? Habría una disminución de un 70% del valor de este proyecto, bajando a 520 millones de dólares y a una tasa de 10% de retorno. Y el periodo de recuperación de la inversión se duplicaría prácticamente, llegaría a 21 años, que es lo que se grafica aquí a la derecha. Ahora, ¿qué significa esto? Una tasa de 10%, hay que entender que la mayoría de los proyectos mineros probablemente son aprobados con tasas de 12%, un poco superior quizás. 10% es una tasa de retorno que quizás, desde el punto de vista del inversionista, hace más sentido invertir, por ejemplo, en infraestructura u otro tipo de inversión, ya que es una tasa que puede ser un poquito realmente poco competitiva. Ahora, otra manera de ver esto es que efectivamente, lógicamente, se aumentaría la recaudación fiscal, que es un poco el objetivo, obviamente, de cualquier ley de royalty, en la cual en la totalidad de la vida útil de este proyecto, con la estructura actual existente en la impuesto impositiva, sería de un poco más de 8.000 millones de dólares, y este aumentaría a casi 12.000 millones de dólares a lo largo de su vida útil. Ahora, ¿y esto qué se traduce en términos de tasa efectiva? Entendemos que la tasa efectiva pasaría de un 39% en el caso con el régimen actual tributario a un 53% en promedio anual. Esto quiere decir que, un poco otros estudios que quizás también se han visto, es que efectivamente la tasa en Chile de esta forma sería la mayor, de las más altas a nivel mundial. Y como mencioné anteriormente, ¿esto qué significa? Si bien habría un aumento importante de la recaudación fiscal, hay que considerar que, en vista a lo anterior, si es que la valorización realmente baja en un 70% y se podría desincentivar la inversión, esto haría pasar realmente esta recaudación a cero. Entonces, de esta forma, creemos que es necesario buscar un punto de equilibrio, en el cual entendiendo no solo la realidad de las operaciones actuales, que se van a ver afectadas por el cambio en el perfil de costos que van a tener, sino que también entender cuáles son los proyectos que vienen al futuro y cuál va a ser su estructura en términos de CAPEX, OPEX. Eric mencionó adicionalmente los cambios que se vienen producto de hacer una minería más verde, más responsable, significa inversión también en infraestructura adicional, tanto de energía, de desinfección de agua, etc. Y cómo estos proyectos se van a ver afectados y cómo lograr un equilibrio para que puedan seguir siendo competitivos y a su vez también ser un aporte para la economía nacional. Y traté de avanzar lo más expedito que pude, porque entiendo que
Hay una sesión ahora de preguntas y respuestas, y la idea era poder dejar tiempo para ellas. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación muy completa. Y muchas gracias por darnos espacio a las preguntas. Por favor, les pido a quienes están presentes, a nuestro público, que nos haga preguntas. Tenemos pocas a través del chat. A ver, vamos a partir, bueno, dada la discusión que se ha dado públicamente, me gustaría preguntarle primero a Eric, y a pesar de que él ya se refirió a este tema del ciclo del cobre, me gustaría preguntarle específicamente si estamos frente a un superciclo. Sí, muchas gracias por la pregunta. Esa es la, digamos, esa ha sido una de las grandes discusiones del último tiempo, diría yo. Nuestra perspectiva desde hace bastante tiempo, digamos, no es una reacción frente a la caída que hemos visto del precio del cobre últimamente, sino incluso cuando estaba al alza y estaba llegando a los máximos históricos, teníamos nuestras dudas, y las dudas se basaban digamos, en información más micro del mercado del cobre, algunas de las cosas que yo hacía referencia, y cuando uno miraba efectivamente lo que era la evolución del consumo, no veía ese nivel de fortaleza tan grande, digamos, que justificaría pensar que uno estaba frente a un ciclo. Sí veía mucha euforia desde el punto de vista de los inversionistas, porque efectivamente hay perspectivas buenas para el cobre, pero esas perspectivas tienen que mirarse más bien en un contexto histórico, diría yo, de tasas de crecimiento que son cada vez menores del consumo, digamos, el crecimiento del consumo del cobre y de otros metales, si uno las mira a través del tiempo, son sistemáticamente decrecientes. Tuvieron, y estamos hablando no solo del cobre, estamos hablando de todos los, digamos, los commodities que se vieron beneficiados por el proceso gigantesco de industrialización de China en las últimas décadas. Y si uno mira esos gráficos, que son muy interesantes, lo que uno ve es que dentro de esas tasas decrecientes, el cobre tiene una tasa decreciente, digamos, de las tasas de crecimiento del consumo más moderada, justamente porque cumple ese rol clave en el cobre. Entonces, claro, tienes esas dos cosas. Tienes por un lado, efectivamente, el cobre es clave para la nueva economía, pero tampoco puedes olvidar lo que está pasando por el otro lado, que es que China se está moderando, China se está transformando, está pasando una serie de transiciones hoy día que van a transformar profundamente el mercado. Y no hay alguien que vaya a tomar, por así decirlo, el lugar de China rápidamente. No existe alguien que pueda reemplazar fácilmente el rol que cumplió China en las últimas décadas. Esas transiciones tienen que ver, por supuesto, las que siempre se han mencionado, que va a depender menos del sector industrial, menos del sector de inversión en activos fijos, ¿no es cierto? Y que la gran parte de la infraestructura necesaria ya está digamos, ha sido construida, y por lo tanto va a haber menos necesidades de desarrollo de infraestructura, etcétera. Todo eso, digamos, ni siquiera es un pronóstico, uno lo puede ir viendo cuando examina los datos a través del tiempo en un periodo más largo. Ahora, los argumentos, y solo para terminar, para no alargarme tanto, los argumentos del superciclo se basaban digamos, no tanto en eso, sino en que producto de COVID estábamos entrando en un periodo un poco diferente con respecto al foco, digamos, de las políticas económicas de los principales países consumidores, los países desarrollados, que era un foco que tenía más, se le daba más importancia a temas como la desigualdad, la inversión social, por lo tanto, programas como lo que estábamos conversando, de infraestructura de Joe Biden, por ejemplo, ese tipo de cosas iban a generar una dinámica distinta del consumo. Y por otro lado, lo que yo mencioné, que es que la oferta en general minera, es mucho más difícil hoy en día. Y aunque todo eso son cosas que nosotros compartimos, digamos, en el análisis, no estamos en desacuerdo con eso y efectivamente se van a producir, eso no ha eliminado los ciclos de negocio del cobre. Y la verdad es que si uno mira más, digamos, lo que está ocurriendo hoy en día es que estamos entrando en un ciclo de negocio en la parte un poco más decreciente. Es decir, hay una presión un poquito a la baja por llegada de nuevos proyectos, porque ya pasamos la parte más
más fuerte la recuperación post-COVID, etc. Sin embargo, y el último punto, muy breve, es que eso no significa que el precio vaya a caer drásticamente. El precio en un escenario negativo podría llegar fácilmente a los $5.000 por tonelada, es ahí donde está digamos, el piso del precio. Nosotros no vemos eso, vemos una pequeña moderación porque todos estos factores positivos siguen estando presentes y sobre todo siguen estando muy bajos los inventarios y eso sostiene el precio del cobre. Entonces es más bien una moderación lenta, progresiva, que va a durar unos cuantos años, pero dentro de un escenario que es relativamente positivo. Perfecto, muchas gracias. Tengo una pregunta aquí de Concheta Cacciatori de Bene Américas. ¿Creen que la postergación de la votación del royalty en la Comisión del Senado estaría generando más incertidumbre y afectando ya decisiones de inversión? No sé, para Eric o para Francisco. Sí, a ver, bueno, voy a partir de un comentario por mi lado. Al final del día, la minería, inversión en cualquier proyecto minero, es una inversión de largo plazo. Muchas veces peor que cualquier medida que se puede tomar. El resultado final es la incertidumbre. La incertidumbre puede ser peor, ya que sin saber realmente o no tener certeza sobre algo tan relevante como la estructura impositiva que podría tener un proyecto minero, obviamente es prácticamente imposible poder tomar una decisión. En ese contexto, muchas veces es mejor saber rápidamente antes que tener una incertidumbre. Entonces, lógicamente, toda esta incertidumbre y el tiempo que pueda demorar en que se fije realmente un royalty es particularmente negativo, ya que hace imposible poder hacer un análisis concreto y uno, si bien puede evaluar distintos escenarios y alternativas, es muy poco probable que haya una decisión de inversión mientras no se sepa cuál es el resultado. De nuevo, sin anticiparse a cuál puede ser el resultado, es muy difícil que haya se pueda tomar decisiones. Gracias, Francisco. Acá hay una pregunta de Rodolfo Fuentes. ¿El lugar de China no podría ser ocupado por el impulso a las energías renovables? De todas maneras, ese es básicamente, yo creo que el mensaje más importante de la presentación. Había un gráfico clave que era el que miraba digamos, la trayectoria del consumo de cobre refinado hasta el 2040, en una perspectiva de muy largo plazo. Y ahí se veía que sin las energías renovables, sin los autos eléctricos, sin digamos, la economía verde, básicamente por diversas razones, la trayectoria del consumo era bastante más plana, era con tasa de crecimiento prácticamente mínimas. Hay temas que nosotros no hemos mencionado por falta de tiempo, pero por supuesto el cobre secundario va a ir cobrando un rol cada vez más importante, y esto va a ser particularmente relevante en el caso de China. China tiene digamos, a través de todos estos años de inversión, hay cobre que está ahí disponible para ser extraído como chatarra y ser reprocesado y ser reciclado. Eso, en general, todo ese cobre que está en la infraestructura tiene una vida útil, y luego esa vida útil empieza a estar disponible para ser reciclado. Y como China todo ese consumo se ha producido en los últimos años, todavía no está apareciendo esa cantidad de cobre, pero va a ir apareciendo con cada vez con un poco más fuerza. Y va a depender también de las políticas, en la medida que se ponen políticas que ponen más énfasis. A ver. Perdón, ¿se escucha? Sí, se escucha un poco como Sí. duplicado. Sí. Bueno, entonces efectivamente hay una serie de razones por las que uno ve este aplanamiento de la tendencia, pero con las energías verdes, y es lo que trataba de decir, el cobre con algunos otros metales en particular se va a ver muy beneficiado. Y digamos, lo que nosotros estamos viendo hoy en día, que es, lo mencionó Diego, yo no lo mencioné en la presentación, el tema de los inversionistas y cómo están mirando al mercado del cobre y cómo han estado presentes en todo este ciclo, en este último ciclo, ha sido muy importante. Y la razón por la que han estado presentes ha sido justamente el cobre, lo especial que es en este nuevo ciclo económico, cómo cumple un rol muy importante y cómo sus tasas de crecimiento se van a ver sostenidas comparado con la de otros commodities que fueron muy importantes en el ciclo pasado, pero que no se ven tan beneficiados en lo que viene hacia adelante. Ok, muchas gracias. Aquí hay una pregunta de Mauro Valdés, pero entiendo que ya la contestaste también respecto a la descarbonización. Es lo mismo, ¿no es verdad?
La descarbonización tiene dos componentes, ¿no es cierto? Tiene el componente que es el del que estamos hablando, que es de la demanda, pero tiene un componente importante y que está cobrando mucha importancia, que es cómo se produce ese cobre. Y hoy en día eso es algo que realmente ha sido un cambio muy radical que se ha producido, diría, en un periodo muy corto, que es que hay mucho más interés de, digamos, de distintas partes interesadas en la minería en cuál es la huella de carbono de la minería. Y por lo tanto, CRU en rigor está poniendo mucho énfasis en ese tema. Nosotros estamos generando curvas de emisiones para todos los commodities y pronto vamos a estar produciendo curvas o vamos a publicar curvas para el cobre, por ejemplo, que son curvas de emisiones, porque hoy en día desarrollar un proyecto minero requiere, o digamos, es muy importante saber cómo uno se ubica en términos de las emisiones de carbono y saber en qué posición de la curva está, y eso puede tener tremendas repercusiones a la hora de financiar ese proyecto. En ese sentido, claro, estaba cubierto, yo voy a cubrir todo ese tema por el lado del consumo, pero por el lado de la oferta también está cobrando relevancia y muy rápidamente, mucho más aceleradamente tal vez de lo que uno hubiera esperado. Producto, bueno, lo que estamos viendo en todas partes, el cambio climático que cada vez está generando un impacto más visible y por lo tanto las demandas sobre distintos sectores productivos va a ser muy fuerte, muy importante. Muchas gracias. Acá Marcos Rodríguez pregunta: el análisis con respecto al royalty desde el punto de vista del inversionista no se ha hecho con respecto a no tener la oportunidad de un negocio, siendo un royalty excluyente. ¿Es así? No sé si entiendo bien la pregunta. Yo por lo menos lo que entiendo es que como que eliminaría la posibilidad de negocio, digamos. Sí, o sea, claro, sí, eso está claro. A ver, y también hay que entender que, lógicamente, bueno, Chile, todos sabemos, es un productor de cobre a nivel mundial, sin embargo, el mundo cambia, hay, geológicamente, hay otros lugares también que se pueden hacer minería de cobre, sin embargo, tienen otros problemas también, sociales, infraestructura, etcétera. Sin Disculpa, embargo, Francisco, que no se te entiende bien de repente. ¿se escucha bien? Ahí sí se escucha. Gracias. Ya, disculpa. Sí, o sea, efectivamente, o sea, como bien ya mencionaba Eric, también Diego en su introducción, la demanda de cobre, particularmente a largo plazo, sigue siendo muy, muy fuerte, y por ende va a haber necesidad, estamos viendo un supply gap importante a partir de 2025 hacia adelante, entre la oferta comprometida y la demanda esperada. Eso quiere decir que el cobre va a tener que venir de alguna manera. Si es que se desincentiva la inversión o en el caso hipotético en que Chile pierda su competitividad, ya sea por los costes, por la realización de los nuevos proyectos, van a tener que buscarse nuevos proyectos. Entonces, ahí es donde quizás también hay que entender que hay una amplia gama de proyectos a nivel mundial, en países vecinos, incluso como Ecuador, Argentina, que tienen un gran potencial que quizás no han despegado. También en África, obviamente, hemos visto desarrollos impresionantes como el proyecto Camoa, que tiene una ley promedio de operación de cabeza de 6%, 6-7%. Si lo comparamos con Chile, que la gran minería chilena debe estar en promedio en 0,8%. Y también en otros lugares del mundo. Ahora, claro, esos países tienen mayor riesgo, requieren mayores precios incentivos y no todos los inversionistas que se van a invertir ahí porque existen varios riesgos como los ya he mencionado. Sin embargo, esto puede ir cambiando. Como por ejemplo, en Congo, también tenemos por ejemplo en Timor, en Serbia, también hay otros desarrollos en Serbia y en otros países también. Entonces, efectivamente existe desde el punto de vista del inversionista, ¿sí? Existe oportunidad en el mundo y al final todas las oportunidades tienen que ser sobre una balanza. Y Chile efectivamente tiene una ventaja competitiva importante, no solamente por la calidad geológica, en el fondo, y el hecho de que haya cobre, sino que también por otros factores que son, como por ejemplo, la infraestructura disponible, capital humano avanzado disponible, una red de proveedores, todas las empresas jurídicas que existen en Chile, el sistema financiero, etcétera, etcétera. Entonces, hay obviamente varios factores que son favorables y que dan una competitividad importante a Chile.
Sin embargo, hay que empezar a nivelar las cosas y eventualmente el punto inversionista puede ser que puedan existir nuevas oportunidades en otras partes del mundo y quizás estas situaciones ya mencionadas puedan ir resolviéndose o puedan cambiar. Para ser más lejos, Chile hace 30 años como destino minero no era lo mismo que es ahora. Entonces, así como esos factores pueden cambiar y Perú también lo ha hecho en las últimas décadas, también puede pasar en otras partes del mundo. Perfecto, muchas gracias. Tengo una pregunta aquí de Carlos Rizopatrón, es un poco larga, se las voy a leer. Los fabricantes chinos y europeos están reportando un mayor uso de chatarra de alto contenido de cobre, mientras el uso de cobre refinado parece ser desplazado debido a los altos precios de los meses recientes. El uso final de cobre en China se ve 10% más alto en junio 2021 versus 2019, por lo cual al parecer no es la demanda real china la que se está enfriando, sino un efecto de sustitución de refinado por chatarra de corto plazo que podría recuperarse con menores precios del refinado. ¿Qué les parece? ¿Será que un precio demasiado alto no es bueno para el largo plazo? Yo creo, muchas gracias por la pregunta, es una muy buena pregunta. Efectivamente hay una dinámica interesante que se está dando con el tema de la chatarra. Es un mercado que ha estado en el último año afectado por medidas muy importantes que tomó China, que cambiaron la dinámica global del mercado. Es un mercado que básicamente genera un excedente en distintas partes del mundo y esa chatarra extra termina yendo a parar a alimentar la industria china. Es decir, hay un flujo de chatarra desde distintos países hacia China. Y eso se vio alterado, digamos, porque China restringió la entrada de chatarra de baja calidad. Digamos, chatarra de bajo contenido de cobre o que fue clasificada básicamente de una manera que le impedía que fuera importada a China. Entonces, había una serie de alteraciones en el mercado de la chatarra en el último periodo que restringieron la chatarra y eso se ha ido normalizando y ha ido aumentando lo que dice la pregunta, efectivo, ha ido aumentando la demanda de chatarra de alta calidad, porque esa es la que se puede importar a China hoy día. Tiene que ser chatarra de ciertas características, solo esa puede hacer ingreso. El resto de la chatarra tiene que ser procesada, generalmente es procesada en países cercanos a China, por ejemplo en Malasia, en Tailandia, antes de realmente poder ingresar, y hoy día con COVID todo ese flujo de chatarra se ha visto interrumpido. Entonces es la chatarra de alta calidad, la que está en alta demanda para satisfacer la demanda china. Hubo un periodo en que las tasas de descuento, el descuento, digamos, que hay entre chatarra o el diferencial en chatarra y precio del cobre era atractivo, digamos, habían descuentos que habían ido aumentando y por lo tanto, efectivamente, la industria china estaba reemplazando y estaba haciendo todo lo posible por reemplazar consumo de cobre refinado por chatarra. Pero esto es un mercado muy dinámico. Hoy en día estamos viendo que esos descuentos entre la chatarra y el cobre refinado se han ido estrechando y la verdad es que hoy en día, si uno ve lo que está pasando en Europa, por ejemplo, es que hay escasez de chatarra. Sigue habiendo una fuerte demanda para exportación hacia China, pero no están las unidades, no está el volumen, digamos, de chatarra disponible. Por lo tanto, se produjo y hay un interés del gobierno, no del gobierno chino, digamos, sino de los actores chinos de consumir más chatarra, consumir más blister, de reemplazar un poco por otras fuentes de cobre para producir el cobre refinado, pero hay limitaciones también. Es decir, no es tan fácil. Muchas gracias. Hay un gran interés del público por hacer más preguntas, pero lamentablemente ya estamos encima en el tiempo. Así que les vamos a agradecer a Diego, a nuestro presidente, y todos los expertos del club, a Juan Esteban Fuentes, a Eric, a Francisco, por sus muy interesantes presentaciones. Y solamente les quería dejar algunos mensajes finales de lo que se ha dicho. Hay que tener cuidado que hay un comportamiento cíclico del cobre, que el precio del cobre es cíclico, o sea, hay elementos macroeconómicos y de todo tipo que están afectando, por lo tanto, así como puede estar alto ahora, puede estar más bajo mañana, como han dicho los expertos. Es positivo que haya una positiva demanda, perspectivas positivas para la demanda de cobre,
pero hay que tener mucho cuidado también con no afectar las inversiones con los mayores costos que podrían significar un posible royalty que se ha estado discutiendo. Muchas gracias también a los integrantes del público que nos hicieron preguntas, muy interesantes las preguntas también. Muchas gracias a todos y los esperamos para un próximo evento que tengamos. Buenos días. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós.